Seguimos con más Noticiero Popular, estamos con el segundo entrevistado de la noche, él es Lito Borelo, referente de la Organización Social y Política Los Pibes y también secretario de Derechos Humanos de la CETEP. Lito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. Recién, bueno, como hablábamos antes de empezar la entrevista, estábamos hablando con Julio Gambina, analizando un poco todo este paquete de medidas de la reforma laboral, la reforma tributaria, en definitiva, digamos, el rumbo que va a tomar la economía. Y ese rumbo de ajuste para los trabajadores y las trabajadoras tiene su correlato con lo que es el disciplinamiento a las organizaciones sociales, obviamente en connivencia con el Poder Judicial, eso se estuvo viendo, digamos, durante estos días. Ustedes acaban de, digamos, atravesar un proceso judicial que tuvo que ver con el asesinato del militante social El Oso Cisneros allá por el 2004. Tanto vos como Luis Bordón resultaron absueltos, pero tenemos una condena para Luis Delía de 4 años y 8 meses de prisión en suspenso. Primero preguntarte, digamos, un poco que podamos contar quién fue El Oso Cisneros, qué pasó con su asesinato, quiénes se vieron involucrados y cómo fueron, digamos, las protestas que ustedes llevaron a cabo a partir del asesinato del oso. Bueno, básicamente Martín era un militante popular de muchos años de militancia territorial, desde los 80. Nosotros nos conocimos en los 80, en los últimos años de la dictadura militar, y luego comenzamos a militar juntos en San Martín, en Villa Maipú. Y luego en los 90 en una experiencia también paradigmática de la vivienda en Capital Federal, que eran las ex bodegas Giol, que habían quebrado, que habían dejado de tener una línea de producción, y que ese edificio de Palermo se había convertido en la vivienda de casi 200 familias. En el 94 hay un desalojo violento en el menemismo, 4 de octubre del 94, y a partir de ahí la experiencia de las ex bodegas Giol, de las familias de las ex bodegas Giol, nos vamos, una parte importante después del desalojo, a La Boca. En el transcurso del 95 hay una reorganización y de ahí nace la organización Los Pibes, ¿no? En ese momento el comedor Los Pibes. Años muy difíciles, años de neoliberalismo, donde el hambre ya hacía que, si bien la problemática de la vivienda existía, el hambre era mucho peor y la herramienta fue el comedor Los Pibes. En el 2000, a partir de la llegada de Néstor al gobierno y nuestro involucramiento con el proceso que se abría, inclusive con el nivel de relacionamiento a nivel latinoamericano que eso tenía, empezaron un proceso de amenazas directas a la organización, las cuales fueron denunciadas, dijimos, nos van a matar un dirigente. Se habló con el ministro de Seguridad en ese momento, con el ministro de Justicia, Vélez. 6 o 7 meses después, el asesinato por un dealer, por un narco al servicio de la Comisaría 24, de la corrupta Comisaría 24, que le libera la zona para que lo mate y para que se escape. No sin aclarar que faltaba 1 hora para que se cumpliera el 2º aniversario de la masacre del Puente de Pueyrredón. Ya estaban haciendo la vigilia en el Puente de Pueyrredón 5.000 compañeros. Es decir, otro golpe mafioso, otra señal mafiosa de golpear una organización popular con fuerte involucramiento en la tarea territorial y obviamente, como todas las organizaciones sociales en los territorios, combatiendo el tema narco, el tema del Paco y demás. Bueno, minutos después, de donde todos los vecinos y los compañeros habían visto cómo el gordo Colchones, Juan Carlos Duarte, había asesinado a nuestro compañero, uno de los principales dirigentes de la organización, referente y coordinador de la panadería que en ese momento funcionaba, presidente de la cooperativa de vivienda, es decir, uno de los principales compañeros. La protesta se traslada a la comisaría, que estábamos a 4 cuadras, digamos, casi era el sentido común, donde la bronca de que todo el mundo le decía dónde estaba el asesino, dónde se había escondido, quién había sido, cómo lo había dicho, la policía estaba más preocupada de lo que hacíamos nosotros y cómo el asesino se escapara. Bueno, esa es la protesta que termina después en el hecho concretamente que hace posible que el asesino después sea detenido.
Es decir, hubieran querido taparlo como un ajuste de bandas y demás. Bueno, el Oso era muy querido, era un militante de muchos años y por lo tanto no lo pudieron hacer. Y hoy es un ícono, ¿no? Hoy es una de las banderas que se cantan en muchas canciones populares junto a Máximo, junto a Darío, el Oso Cisneros, ¿no? Después de 14 años, comienza el juicio en abril de este año, en un contexto particular, digamos. ¿Cómo vivieron ustedes el proceso? ¿Qué análisis tenés vos de este proceso judicial? Porque, bueno, cabe también destacar que el asesino del Oso está en libertad condicional. Digamos, ¿qué pudieron obtener como lectura ustedes de este proceso judicial? Primero ubicar que está en el marco de un clima de época. Exacto. El juicio, cuando nos lo avisan, no está despegado de la cárcel a Milagros Salas, las amenazas en el marco de la lucha docente a Baradel, la represión a los cartoneritos, el comedor en Lanús, lo de Iki y César, militantes de la dignidad, la represión a los chicos que estaban haciendo murga el año pasado en el Bajo Flores. Es decir, un clima de represión, de judicialización, de criminalización de la protesta social que lleva adelante el gobierno nacional desde el primer minuto que entró. En ese marco teníamos claro que la idea era instalar otra vez otro ejemplo disciplinador de las organizaciones sociales que estigmatizara a los dirigentes populares y a las organizaciones populares y que intentara construir el miedo para que la gente no salga a pelear. Bueno, como tal asumimos ese desafío, tratar de estar a la altura de que ese juicio no tenía que ver con el nombre nominal ni de Bordón, ni de Delía, ni mío, sino otro hecho político con la justicia disciplinada al servicio del poder de turno para generar justamente un escarmiento disciplinador a los sectores populares. Así que como tal el juicio así se desarrolló. Por un lado quedó claro la complicidad que tuvo la policía con el asesino, quedó claro que el asesino trabajaba para la comisaría 24, tanto así como dejaron que se escape y después cuando la protesta había tomado tal envergadura donde no iban a poder taparlo, le dijeron entregate y vamos a tratar de hacer de que fue un enfrentamiento, cosa que no lo pudieron hacer. Por lo tanto, estamos hablando de un tiempo que estamos viviendo donde claramente no hay un Estado de Derecho, donde le podemos unir que está roto el contrato social frente a las asimetrías que se están generando entre los que más tienen un puñado de poderosos y las inmensas mayorías que cada vez van teniendo menos derechos y una situación mucho más compleja, los trabajadores, los humildes. Y por lo tanto en ese marco lo ponemos el juicio. Bueno, no nos pudieron condenar a nosotros, creo que hasta lo hicieron para tratar de meter el cuchillo en el medio, para ver si nos peleábamos entre nosotros, y toman a Delía porque es el más, el que más exposición mediática tiene. Nosotros teníamos un nivel de respaldo importante, bueno, por la expresión de la CETEP y por el arco de solidaridad que agradeceremos siempre, porque no sé qué hubiera pasado si no hubiéramos logrado este arco de solidaridad. Y creo que por eso golpearon estrictamente sobre Luis. Creo que hubieran intentado meterlo preso, no pudieron. No le dieron 4-8, que fue lo que pidió la Fiscalía. Los jueces después redujeron a 4 el suspenso. De todas maneras va a haber una apelación. Se va a la Cámara y el riesgo era si en esta línea de lo que están haciendo, que ahora te dictan prisión preventiva, pero hubiera sido realmente un escándalo. Sí. Por lo tanto, los 3 alegatos finales, tanto el de los 2 Luises, digamos, Bordón y Delía, como el mío, dijimos, ustedes no tienen autoridad para condenarnos, la sociedad los condena a ustedes y ya no creen ustedes. Es una locura lo que está pasando porque sin justicia no hay paz ni democracia, excepto la paz de los cementerios. Por lo tanto, la verdad que se sintieron bastante incómodos.
Ante este panorama que bien estás detallando, ¿cómo se sigue la lucha? Digo, en términos económicos nos espera un fin de año grave y también un inicio de 2018 también. ¿Qué se hace frente a eso? Mira, primero estamos frente a un gobierno donde la verdad que yo creo que esto ya es una tiranía institucional. ¿Qué quiero decir con esto? Que llegó por los votos, pero por la manera déspota de cómo lleva adelante el ejercicio del Ejecutivo, la verdad que esto está muy lejos de ser una democracia representativa, ¿no? Es decir, me parece que esto ya así no es una república, no somos iguales ante la ley y que todo el plan económico de este modelo de dominación es hasta inclusive mucho peor que el que vivimos en los 90. Vamos a un capitalismo extractivista, financiero, depredador. Por lo tanto, la verdad que uno prevé que va a haber una espiral de conflicto social. Ellos saben que nuestro pueblo va a resistir, que nuestro pueblo va a luchar, que independientemente de que tenemos un alto grado de divisiones y fragmentación y quizás hasta dificultades de liderazgos, este pueblo tiene historia de no ser manso frente a quien le pone el pie arriba de la cabeza. Por lo tanto, intentan construir elementos represivos previendo que esto va a ser así. La verdad que hay que unirse, hay que organizarse y hay que predisponerse a una pelea que no será corta, que no se resuelve solamente formando una lista y creyendo que cada 2 años llenando de papelitos una caja cuadrada se resuelve, que esto se resuelve con organización popular, construyendo poder popular, construyendo poder constituyente para recién después imaginar que haya un poder constituido que vaya contra el poder fáctico que en realidad es el que está gobernando.